Vamos a ver la temática de movimiento de proyectiles. El movimiento de proyectiles, ¿verdad? Es un tema más del movimiento en dos dimensiones, lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De que ya los objetos no se mueven solo a lo largo del eje X, ni tampoco a lo largo del eje Y, ¿verdad? Sino que es en un movimiento bidimensional, ¿sí? Vamos entonces a definir, ahora vamos a volver a definir otras ecuaciones, ¿verdad? Que se van a utilizar para el movimiento de proyectiles, pero siempre partiendo o tomando como base las ecuaciones que ya deducimos anteriormente. Primero vamos a definir qué es un proyectil, ¿verdad? Un proyectil me dice que es cualquier objeto que recibe una velocidad inicial y luego sigue una trayectoria determinada, dice totalmente, por los efectos de la aceleración gravitatoria y la resistencia del aire, ¿sí? Eso vamos a entender nosotros por proyectil. Quiere decir que cualquier objeto que nosotros tiremos, un balón, una piedra, un proyectil que se dispara, ¿verdad? O una bala, como nosotros le queramos llamar, todo eso es ejemplo de proyectiles. Me dice, ¿verdad? Que para analizar este tipo de movimiento partimos de un modelo idealizado que representa, dice, al proyectil como una partícula, oiga bien, con aceleración debido a la gravedad constante en magnitud y dirección. Despreciaremos los efectos de la resistencia del aire, así como la curvatura y la rotación terrestre, ¿verdad? Sabemos nosotros que hay que siempre hacer algunos análisis, ¿verdad? Para poder aplicar las ecuaciones. Licenciada, Sí, disculpe. sí, sí. Dice un compañero si lo puede aceptar ahí. Pero es que aquí no se va, aquí solo entran ustedes, yo no acepto a nadie. Ah, vaya, entonces ahorita le digo. Sí, sí, aquí en la plataforma es diferente, dígale, porque todos se incorporan, igual yo no les mando enlace ni nada, sino que entran ustedes por la plataforma y ahí automáticamente ya están conectados. Me dice que las condiciones iniciales del proyectil vamos a trabajar, dice, por lo general, dice, lo más sencillo es tomar la posición inicial en t igual 0 como origen. Así que x sub 0 igual a y sub 0 va a ser también igual a 0.0 metros. Es decir, que tanto la posición en x como la posición en y, nosotros la vamos a hacer que sea 0. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos acá el movimiento de un proyectil, o decimos nosotros, un proyectil es disparado con una velocidad inicial, ¿verdad? A esa velocidad yo le llamo v sub 0. Pero esa velocidad tiene sus respectivas componentes, ¿verdad? La componente v sub 0 en x y la componente v sub 0 en y. Además, hay un ángulo, ¿verdad? Ese ángulo yo le puedo llamar teta o le puedo llamar alfa, como usted quiera, ¿verdad? O le puede llamar phi. Ahí es independiente como le queramos llamar al ángulo, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos, ¿verdad? Quiere decir que las componentes en x se van a definir, ¿verdad? B sub 0 en x va a ser igual a B sub 0 coseno de teta y la componente de y pues va a ser igual a B sub 0 a la velocidad por el seno del ángulo. Estas serían las componentes estas que estoy definiendo, ¿verdad? B sub 0 en x y B sub 0 en y. Así como definíamos nosotros un vector A, ¿verdad? Que a x era igual a la magnitud del vector A por el coseno del ángulo y que a y era igual a seno del ángulo. Pero ahora ya vamos a trabajar nosotros con las velocidades, ¿sí? Entonces a partir de estas condiciones generales nosotros vamos a empezar a deducir las ecuaciones, ¿sí? Veamos entonces, me dice que el movimiento de proyectiles, para analizar el movimiento de un proyectil, dice como una combinación de movimientos horizontales. Oiga bien, en el movimiento horizontal, que es el eje X, lo vamos a tomar con velocidad constante y el movimiento vertical lo vamos a tomar con aceleración constante. Algo muy importante, ¿verdad? Que nosotros tenemos que observar. Si la velocidad es constante, ¿qué va a pasar con la aceleración?
Estamos hablando de la aceleración a lo largo del eje X, es decir, AX. ¿Qué es la aceleración? Si nosotros recordamos, la aceleración es el cambio de velocidad o la velocidad final menos la velocidad inicial. Quiere decir que si la velocidad es constante, entonces la aceleración a lo largo del eje X o en el movimiento horizontal va a ser cero. Y en el movimiento vertical vamos a seguir trabajando con aceleración constante, ¿verdad? Que sería la aceleración que adquieren los cuerpos debido a la gravedad. Entonces con eso creo que nosotros ya estaríamos listos para poder definir. Si gusta, definimos entonces las ecuaciones como nos estarían quedando. Veamos la pizarra para ver ese proceso. Vamos a analizar las ecuaciones tanto a lo largo del eje X como a lo largo del eje Y. ¿Qué pasa si yo tomo X, verdad? Por ejemplo, la ecuación que teníamos nosotros, velocidad final en X es igual a V sub 0. ¿Cómo era la ecuación que teníamos nosotros inicialmente en el movimiento? Era V sub 0X, ¿verdad? Voy a borrar acá. Ahorita lo que vamos a hacer es partir de las ecuaciones anteriores para poder deducir las ecuaciones del proyectil. Era V sub 0 más, así me quedaba, AX. Estas eran las ecuaciones que definíamos nosotros en el movimiento con aceleración constante. En este caso, ahora observemos, aquí era V sub 0X, ¿verdad? V sub 0X. ¿Cómo nos quedaría entonces las ecuaciones? Le voy a poner con otro color, ¿verdad? Me queda que Vx sería entonces igual. V sub 0x me decía que era igual a V sub 0 coseno del ángulo. Coseno del ángulo le puedo poner teta o le puedo poner alfa, ¿verdad? Más AX por T. Acá, va. Aquí era la aceleración por el tiempo. Pero estamos diciendo, oiga bien, que a lo largo del eje X la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, significa entonces que AX va a ser igual a 0.0. Quiere decir entonces que todo este término se me va a eliminar y se haría 0. Todo este término se me va a hacer 0 y la ecuación me estaría quedando así. Bx va a ser igual a B sub 0 coseno de teta, porque aquí estaría yo hablando de la componente de la velocidad inicial en X. La que teníamos en el gráfico, ¿verdad? Esa sería como la primera ecuación a lo largo del eje X. Ahora voy a analizar la posición. Si yo analizo la posición, ¿cómo me estaría quedando? Me queda que X es igual a X sub 0 más B sub 0X por T más 1/2 de AX de cuadrado. Siempre estamos en el movimiento horizontal, ¿verdad? Las condiciones iniciales me dicen que la posición inicial va a ser 0. Y además, ¿verdad? Me dice que se mueve con velocidad constante. Quiere decir que todo este término se me hace 0, ¿verdad? Ya que 0 por cualquier cantidad sería 0, la ecuación me estaría quedando como X igual a B sub 0X por T. Pero voy a hacer la sustitución de las ecuaciones, ¿verdad? Me quedaría B sub 0 coseno de teta multiplicado por el tiempo. Y esta sería la ecuación que voy a utilizar yo para poder encontrar la posición del proyectil a lo largo del eje X. ¿Sí? Aquí hemos analizado el proyectil en el movimiento horizontal, ¿verdad? Que me dice que se mueve con velocidad constante y hemos dicho nosotros, ¿verdad? Que si la velocidad es constante, pues la aceleración va a ser 0, ¿sí? Analicemos ahora qué pasa con el movimiento a lo largo del eje Y. Me dice que a lo largo del eje Y se mueve con la aceleración constante, ¿verdad? Pero esa aceleración es igual a
g, ¿verdad? Ya contemplado el signo en la ecuación. Por ejemplo, si yo me voy a analizar la velocidad, que era igual a v sub 0y menos gt, me está diciendo, ¿verdad? Que v sub 0y va a ser igual a v sub 0 seno de teta menos gt. Así le estaría quedando la ecuación a lo largo del eje y para el caso de la velocidad. Para el caso del eje y, que sería y igual a y sub 0 más b sub 0y por t menos 1/2 de g por t cuadrado. Me dice que según las condiciones iniciales la posición es 0, ¿sí? ¿Qué más? Solamente, ¿verdad? Aquí me queda b sub 0y por t menos 1/2 de gt cuadrado. Pero si recordamos nosotros, ese b sub 0y es b sub 0 seno de teta por t menos 1/2 de g por t cuadrado, ¿sí? Y estas serían las ecuaciones en el movimiento vertical, ¿verdad? Tanto para la velocidad como para la posición. Acordémonos que siempre vamos a encontrar por separado, ¿verdad? Tanto la componente en X como la componente en Y. Si nosotros queremos encontrar la velocidad en un punto específico, tenemos que encontrar la magnitud. ¿Y cómo se encontraba la magnitud? Tanto de X como Y. ¿Se recuerdan cómo la encontraban? Así, ¿verdad? Por ejemplo, si le piden la magnitud de X o la posición, ¿verdad? La posición que la representábamos con R, ¿verdad? Quiere decir que en este caso, si le llamo yo R, tendría que ser la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Y si quiero la velocidad, pues van a ser sus componentes al cuadrado, ¿sí? Bx al cuadrado más By cuadrado, ¿sí? La voy a escribir porque no queda ahí. Velocidad va a ser igual a la raíz de bx al cuadrado más by cuadrado, ¿sí? Así me quedaría el vector velocidad. Si quisiéramos la dirección, ¿verdad? La dirección es θ es igual a la tangente inversa de by entre bx. Así estaría entonces quedando las ecuaciones. Estas serían para la posición, que es R, ¿verdad? No olvidemos que el vector R lo hemos llamado como posición o como la distancia, ¿verdad? La magnitud del vector posición sería la distancia, así como la magnitud de la velocidad, que ya la hemos sacado las componentes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, con esas ecuaciones son que vamos a trabajar nosotros para el movimiento de proyectil. Ya vamos a ver, ¿verdad? En la aplicación de los ejercicios, cómo las vamos a desarrollar. Estábamos acá, ¿verdad? Oiga bien, dice para analizar el movimiento de un proyectil como una combinación de movimientos tanto horizontales, ¿verdad? Con velocidad constante y el movimiento vertical con aceleración constante. Hola, ¿no se ve? Sí. Ahí vi que... Pero vamos a compartir la diapositiva, ¿verdad? Sí. Si tienen alguna pregunta, me la dicen, ¿verdad? No se preocupen en interrumpir. Vale. Y estamos acá, ¿verdad? Para que vayamos haciendo como un repasito de lo que de las ecuaciones, cómo fue que las deducimos o en qué se basan las ecuaciones. Estamos acá. Acá, ¿verdad? Les voy a... ¿sí? Acá teníamos, ¿verdad? Esta sería la B sub 0x, ¿verdad? Sí. Si nosotros esta es B sub 0x. Ajá. Lo que hemos estado trabajando, B sub 0 coseno de teta o del ángulo, como le quiera poner, ¿verdad? Decíamos nosotros, el ángulo que usted le quiera
escribir. A esto se refiere, ¿verdad? Que cuando yo tenga Bx, voy a hacer la sustitución B sub 0 coseno de teta, porque es la componente. Además me dice, ¿verdad? Que tanto la posición inicial en X como en Y van a ser 0. Por eso las eliminamos de la ecuación, ¿sí? Cuando trabajamos acá la componente, que me quedaría seno del ángulo, le hemos puesto, ¿verdad? Seno del ángulo, seno de alfa, seno de phi, el ángulo que nosotros queramos utilizar, ¿sí? Vaya, sigamos entonces con el análisis de ese movimiento de proyectiles, pero hasta el momento no hemos visto nosotros o no hemos analizado la trayectoria del proyectil, ¿sí? Necesitamos analizar esa trayectoria. Vale, voy a borrar acá nada más para... Yo creo que sí se puede. Aquí tenemos entonces la trayectoria completa de un proyectil, ¿verdad? Luego tenemos acá, le hemos llamado teta sub 0 al ángulo, ¿verdad? Este proyectil es lanzado, ¿verdad? Con una velocidad inicial, pues esa velocidad inicial va a tener sus respectivas componentes. Acaba el movimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el proyectil llega a este punto? ¿Cómo le llamamos a ese punto nosotros de la trayectoria? Ajá. R. No, a ese punto le llamamos la altura máxima. La altura máxima alcanzada por el proyectil o la altura máxima alcanzada por la partícula, por el cuerpo, por el objeto, ¿verdad? En ese punto nosotros podemos observar que la altura máxima de ¿cuánto es? La altura máxima es de 0. de 0, ¿verdad? En ese punto el cuerpo alcanza una velocidad de 0 o se le acaba la velocidad que lleva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene nuevamente, viene nuevamente en caída libre, ¿verdad? Sí, viene nuevamente para acá hasta acá. Entonces podemos nosotros observar, ¿verdad? Que este sería como el movimiento completo de un proyectil. Pero yo puedo también tener solo un movimiento hasta acá, como de media trayectoria, ¿verdad? ¿Sí? De media trayectoria, o que el proyectil es lanzado desde aquí arriba, así, ¿verdad? Con media trayectoria también. Eso va a depender del ángulo con que se lance el proyectil. Entonces estas cositas las vamos a tener que ir analizando, ¿verdad? A la hora de estar trabajando con los datos, vamos a tomar en cuenta cuánto vale la velocidad en Y, pero es en Y, mire, la componente de la velocidad en Y cuando el cuerpo alcanza su altura máxima. Aquí nosotros podemos observar que si el movimiento viene hacia acá, pues su ángulo va negativo. Sigamos entonces. Vamos a ver otros términos como el alcance horizontal y la altura máxima. ¿Cómo las vamos a representar o cómo las vamos a definir? El alcance horizontal, oiga bien, me dice que es la distancia horizontal que recorre el proyectil hasta el instante en que él retorna al nivel de lanzamiento. Hola, hola. La altura máxima, me dice, oiga bien, es la máxima distancia vertical que puede ascender el proyectil cuando es lanzado con un ángulo alfa sub 0 o teta sub 0, ¿verdad? Como nosotros le queramos llamar. Es la máxima distancia vertical que puede ascender el proyectil cuando es lanzado, ¿verdad? Es la máxima altura alcanzada. Veámoslo entonces, ¿cómo lo represento?
Alcance horizontal es todo esto, mire, desde el origen que sale el proyectil hasta que llega acá. A esto nosotros le llamamos, a esta distancia que hay desde el origen a este punto donde llegó, se le llama alcance horizontal, que se puede representar con R o también con X, ¿verdad? Porque es el movimiento a lo largo del eje X. Y la altura máxima es esta, ¿verdad? Entonces nosotros para poder calcular la altura máxima necesitamos saber el tiempo que tardó el proyectil en alcanzar esa altura máxima para poderla trabajar. Pero a esto nosotros le hemos llamado Y, ¿verdad? Porque las ecuaciones las tenemos en términos de X y en términos de Y, ¿sí? Esta es la trayectoria que me representa tanto el alcance horizontal como la altura máxima. Aquí podemos observar nosotros, mire, aquí es muy importante el análisis. Para que usted pueda resolver los ejercicios de movimiento de proyectiles, necesitamos analizar bastante, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo, calcular la altura máxima, quiere decir que queremos esta. ¿Qué necesita usted? Necesita conocer también el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar esta altura máxima, desde que es lanzado hasta este punto. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, encontremos el alcance horizontal? ¿Qué es el alcance horizontal? Es desde este punto hasta este. Ya no es el mismo tiempo, ¿verdad? No es este tiempo, porque hasta aquí me queda solo la mitad del alcance horizontal, ¿verdad? Debo de encontrar el tiempo que tarda el proyectil desde que es lanzado del origen hasta que llega a este punto. ¿Qué pasaría en ese punto? Sería como ¿Cómo? sería como sumarle la otra mitad Ajá, la al otra tiempo. mitad, cabal. Pero nosotros lo vamos a hacer a través de ecuaciones. Vamos a deducir la ecuación y después usted se va a dar cuenta que lo que necesita nada más es ir haciendo el análisis para ir trabajando con las ecuaciones. Y otra cosa que podemos observar, la posición inicial acá es 0, mire, ¿sí? Aquí en este punto de origen la posición inicial es 0, pero cuando el proyectil retorna nuevamente acá, ¿cuánto es la posición final? 0. 0. 0, vuelve a ser 0, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer ese análisis a la hora de trabajar las ecuaciones, ¿sí? Aquí es más que todo ir analizando el movimiento del proyectil. Si nosotros comprendemos muy bien el movimiento del proyectil, va a ser fácil poder ir viendo las ecuaciones. Veamos acá, ¿verdad? Tenemos la trayectoria de un proyectil con diferentes ángulos. Es decir, tenemos desde 15 grados. Mire cómo sería una trayectoria de un proyectil si es lanzado a 15 grados. Si es lanzado a 30 grados, ¿verdad? ¿Cómo sería más o menos la trayectoria? Aquí me dice porque nosotros cuando trabajemos la solución de los ejercicios hay que dibujar la trayectoria para ir viendo la altura máxima, para ir viendo cuánto vale la velocidad en ese punto. Cuando es de 45 grados, mire, aquí va la trayectoria. Cuando es de 60 grados y tenemos acá hasta 75 grados, ¿verdad? Casi la mayoría de los movimientos de proyectiles andan como entre 60 y 45, ¿verdad? Por aquí más o menos caen los valores. Estos serían como los ángulos, ¿verdad? Con los que se pueden trabajar el movimiento de los proyectiles. Veamos un ejercicio. ¿Qué me dice este ejercicio? Un cañón, dice, dispara una bala con una velocidad de 670 metros por segundo. Si se apunta, dice, con un ángulo de 35 grados. O si se dispara, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Si se dispara con un ángulo de 35 grados, dice, calcule la altura máxima que alcanza la bala o el proyectil o el cañón, como nosotros le queramos llamar. Y literal B, el alcance horizontal. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aplicar las ecuaciones que acabamos de deducir, ¿verdad? Y hacer la trayectoria. Aquí sería bueno que usted lo dibuje, ¿verdad? Con el transportador, los 35 grados, y que luego a partir de los 35 grados usted pueda dibujar su trayectoria. ¿Cómo nos quedaría más o menos acá, verdad? Solo para ir haciendo el esquema acá.
Veamos cómo quedaría más o menos el movimiento, ¿verdad? Usted dice, es lanzado ¿a cuánto? A 35 grados. Más o menos el 35, ¿verdad? No me ha quedado exactamente, pero tenemos un aproximado. Usted ahí con el transportador le quedará mejor el ángulo, ¿sí? Entonces tenemos por acá la velocidad inicial, ¿verdad? Ese vector que hice ahí con azul es la velocidad inicial, que va a partir aquí prácticamente del origen. Solo es uno, ¿verdad? Solo es un vector el que vamos a tener. Vamos a ver si lo podemos ir eliminando, que nos quede solamente un vector, ¿verdad? Que sería trazado desde el origen por ahí. Pues ese sería el vector B sub 0. Ese va a ser el vector B sub 0. Y ese vector va a tener sus respectivas componentes, ¿verdad? Aquí está el ángulo que es de 35 grados. El vector B sub 0 con sus respectivas componentes. B sub 0 vale 670, ¿verdad? La velocidad inicial con la que es lanzado el proyectil es de 670 metros por segundos. El ángulo con el que es lanzado son 35 grados, ¿sí? Teta vale acá 35 grados, tiene sus respectivas componentes. Aquí estaría el punto aquí, ¿verdad? Porque lo que me piden es que encuentre la altura máxima del proyectil. A esa altura máxima yo le he llamado Y. Quiere decir que H sería igual a Y para poder utilizar las ecuaciones de Y. En este punto yo sé que la velocidad vale, la componente de la velocidad en Y vale 0. Se comprende cómo vamos a ir nosotros dibujando el proyectil, la trayectoria con su respectivo ángulo, con su velocidad, con las componentes. ¿Sí? Hola. Sí, Lick, sí, entiendo. Pasemos entonces, pasemos a la pizarra para que ya lo desarrollemos ahí, ¿verdad? Nosotros escribimos la ecuación de lo que nos están pidiendo. Usted me dice, lo que nos están pidiendo es la altura máxima, ¿sí? Y la altura máxima, dice usted, le hemos llamado H, pero H es igual a Y. Entonces, la ecuación de Y me quedaba que Y era igual a B sub 0 seno de teta por T, ¿verdad? Menos 1/2 de GT cuadrado, ¿sí? Revisemos las ecuaciones que teníamos. Así quedaba la de Y. Cuando deducíamos nosotros la ecuación de Y, sí, ¿verdad? Ahora usted se da cuenta que en esta ecuación conocemos, Sí, así queda. ¿sí? Conocemos la velocidad inicial, ¿verdad? Sí, Conocemos el ángulo. ¿Qué es lo que no conocemos nosotros acá? la altura. No, el Tiempo. tiempo. Si usted me dice, pero no sabemos cuánto es el tiempo. Quiere decir que voy a utilizar otra ecuación para poder calcular el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar la altura máxima. De las otras ecuaciones que tenemos, solo 4 hemos deducido, ¿verdad? ¿Cuál sería la otra ecuación? Podemos utilizarla siempre en Y, ¿verdad? Porque el movimiento es a lo largo de Y en este caso. B sub 0Y me decía que era igual a B sub 0 seno de teta menos GT, ¿sí? Así teníamos la otra ecuación, ¿verdad? A lo largo del eje Y, ¿sí? La vamos a analizar, ¿verdad? Analicemos esta ecuación entonces para poder calcular el tiempo. En primer lugar, nos damos cuenta nosotros que BY es 0, porque en ese punto el proyectil alcanza su altura máxima. Esto vale 0, ahí le escribimos, ¿verdad? La componente de la velocidad en Y vale 0 porque en ese punto el proyectil alcanza su altura máxima. ¿Qué me estaría quedando nada más? Me va a quedar B sub 0 seno de teta menos GT y esto lo voy a hacer igual a 0. Quiere decir entonces que B sub 0 seno de teta
Esto pasaría al otro lado como positivo GT, donde ya puedo despejar el tiempo. Y el tiempo sería como B sub 0 seno de teta entre G. Aquí estaríamos ya listos para sustituir el tiempo y ver cuánto es ese tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Me dice que el seno es de ¿cuánto? De 35 grados, ¿verdad? ¿Sí? Seno de 35 multiplicado por 670, que es la velocidad, entre 9.8, que sería, me da un valor de 39.2. No sé si eso les estaría dando a ustedes también. Al Sí, eso, dale. ¿sí? Al sustituir los datos y hacer las ecuaciones, me dice que el tiempo es de 39.2 segundos. Ahora, con ese tiempo, usted se viene a sustituir acá, ¿verdad? La velocidad era 670 metros por segundo. Le ponemos aquí corchete, sería este, ¿verdad? Por el seno de 35 grados. Cerramos el corchete por 39.2 segundos menos un medio del valor de G por el tiempo, ¿verdad? Nuevamente, que sería 39.2 segundos al cuadrado. 39.2, ¿verdad? ¿Sí? Hagamos la primera parte, es decir, que sacaríamos, ¿verdad? Seno de 35 por 670. El seno de 35 por 670 por el tiempo que sería 39.2 segundos. Eso me estaría dando un valor de... ¿Cuánto le da? 15.000. 15.064.4. Ajá, así, punto 4, ¿verdad? Le van a Ajá. quedar metros porque los segundos se han eliminado con este menos. Veamos el otro como cuánto nos da. Vamos a elevar primero al cuadrado, ¿verdad? 39.2 al cuadrado. Lo multiplicamos por 9.8 y lo dividimos entre 2. 7.529. ¿Me dicen si está bien ese resultado? Sí, así está. 7.529.5. 7.5, ¿verdad? También me quedarían metros. Obteniendo una altura de ¿cuánto? 7.534.9. ¿Sí? Sí, así es. Sí, sí, Lick. Va, esa sería entonces la altura máxima alcanzada por el proyectil. Y este serían los 39, el tiempo que tardó en alcanzar esa altura. Hasta ahí tenemos ya el literal A. ¿Estamos bien con ese literal? Sí, Lick. Va. ¿Qué decía el literal B? ¿Qué nos decía el literal B para ir viendo acá el ejercicio? El alcance horizontal. Ajá, el alcance, ¿sí? Lee, no creo que, no sé si lo puedo regresar solo para copiar la respuesta, Va. por favor. Sí, sí. 15.064.4 metros. La respuesta le dio 7.534.9. 7.529.5 metros. Vaya, Lee, gracias. Bueno, bueno. 7.524.9. Va, el siguiente me dice el alcance horizontal. El alcance horizontal, decíamos nosotros, ¿verdad? En el esquema.
¿Cómo representábamos el alcance horizontal en el esquema, verdad? Era todo esto, desde que el proyectil a esto, ¿verdad? Yo le puedo llamar X o le puedo llamar R, ¿sí? R. Eso es lo que me están pidiendo. Lo que ya encontré fue esto, ¿verdad? Lo que ya encontramos fue Y. Y ya lo tenemos. Tenemos aquí el tiempo que tardó en llegar acá, la velocidad, ¿sí? Entonces necesitamos una ecuación de X, ¿verdad? X en este caso me dice que sería igual, X va a ser igual a B sub 0 coseno de teta por T. Ah, usted me dice, quiere decir que necesitamos otro tiempo. ¿Será el mismo tiempo que encontramos anteriormente o necesito yo otro tiempo? No necesita otro. Ajá. Sería otro. Ahora necesito el tiempo que tarde el proyectil en dar todo completo, ¿verdad? En hacer la trayectoria completa, porque solo tengo hasta acá. Pero para el alcance horizontal necesito hasta que llegue acá. Prácticamente como al punto de inicio, ¿verdad? De donde salió el proyectil hasta donde llegaría. Ahora la pregunta es, ¿cómo encontramos ese tiempo? ¿Qué ecuación utilizaríamos? Ya no podemos utilizar la misma, ¿verdad? Que encontramos en el ejercicio anterior. ¿Cuál sería la que encontraríamos? O la ecuación que utilizamos para encontrar ese tiempo. Mira, los chiles que me dio tu abuelo, ma. Ujú. Los dejé ahí en tu casa. ¿Ah? Y me olvidaron traerlos, ma. Ujú. ¿Qué ecuación utilizamos entonces para poder calcular ese tiempo? Le quitamos los ¿Sí? datos. ¿Ah? Ahorita lo que necesitamos